También con nosotros Pelegrín Castillo, una figura importante en estos momentos de la oposición. Fuerza Nacional Progresista se está haciendo sentir bastante. La oposición en estos momentos, a pesar de que se ha visto fraccionada por una serie de cosas, fraccionada porque simple y llanamente luego de haberse cohesionado... que lo dinamitaron desde... No, lo dinamitó Luis Abinader desde adentro, dice Minú. A pesar de ello, esa oposición que se veía un tanto ya sólida, con unas fuerzas importantes, cohesionadas. Aunque nunca fue un frente. No, nunca, no, pero bueno, habían incluso diversas ideas dentro de ese mismo grupo, pero las que tenían en común los ayudaba a empujar hacia una dirección. Pero ya ahora de manera independiente, digámoslo así, aunque han tratado de permanecer un grupo importante, Pelegrín Castillo se destaca con algunos temas que llaman poderosamente la atención a las personas, al común de la gente, porque son de las preocupaciones del común de la gente. Así que hoy hablaremos con él y damos primero los buenos días y la bienvenida. Como siempre, para nosotros un honor contar con la presencia de Pelegrín Castillo en el día de hoy. Buenos días, muy contento de encontrarme aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación y un saludo a los amigos y amigas. Yo tenía interés en conocer su opinión sobre la famosa entrevista. Él emitió algunas opiniones y en Twitter y vi ahí en Instagram también. Evidentemente que con esa entrevista el presidente desmontó a todos los candidatos que él había lanzado. Hace apenas 2 meses, 3 meses, el presidente se reunió con varias figuras. Por segunda ocasión. De su equipo, casi todos ministros. Sí. Y evidentemente le expresó que él no iba, que él quería que ellos se lanzaran y que el que mejor posicionado estuviera recibiría su endoso. Sobre esas bases, tanto Reinaldo Pared como Francisco Domínguez Brito, Amarante Baré lanzaron proyectos. Sí. Incluso Amarante y Francisco renunciaron. Sí. El más hábil fue el ministro de Educación. El ministro de Educación y el ministro de Obras Públicas parece que son más de la intimidad del presidente. Estaban al tanto de que eso el presidente no era tan así. No estaba muy convencido de esa estrategia. Y entonces... algunos cayeron en el gancho y otros no. Se han visto ahora mismo en una situación bastante difícil porque el presidente propiamente les movió el piso. Esas son candidaturas ya que van a tener muchos problemas porque ellos estaban, aunque digan lo que digan, ellos estaban contando con el eventual endoso de los sectores que apoyan al presidente. Por otro lado, el presidente demostró en esa entrevista que la visión del poder que él tiene es la de un poder personal. Un sentido de institucionalidad muy pobre. Yo digo que lo dije en mi declaración, que se contradice, porque por un lado él habló de que los presidentes juraban cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sí, lo dijo. Pero cuando le tocó hablar del tema medular de la Constitución, que es la limitación del poder que representa la prohibición a la reelección, entonces adoptó una posición que, si uno quiere ser benévolo, dice, bueno, hay que entender que los presidentes en estos sistemas no pueden descartarse. Yo creo que si iba a hablarle al país, tenía que fijar su posición, porque él dejó entrever que existe la posibilidad
de que se modifique la Constitución. Sí. Entonces ya eso es algo muy grave. ¿Por qué? Y esto es bueno recalcarlo, porque uno oye gente hablando de la Constitución, que la Constitución es una norma pero que se puede cambiar, que lo importante es la mayoría del pueblo. La verdad es que los presidentes en República Dominicana, como la mayoría de los países del mundo, tienen un enorme poder. Y las constituciones están hechas precisamente para limitar el poder. Claro, claro. Y la prohibición a la reelección es lo que llama Carl Lowenstein, una limitación temporal al ejercicio del poder. Por eso se permite una reelección o se organiza un sistema que para mí es desastroso de la reelección alternativa. El presidente quiso que le dieran una nueva oportunidad, que se restableciera el modelo que en el 2002 había impuesto Hipólito Mejía, que en sí, no dentro de los sistemas, es el mejor. Sí. Bueno, el sistema norteamericano. Eso se adoptó. Sí. Y él, además de asumir un compromiso de tipo personal, él sabe que esa Constitución no se puede volver a tocar, porque si se toca, ya todos los actores, todos los que están en la política y los que están fuera de la política, los actores más diversos saben que aquí no hay límite en el ejercicio del poder. Eso es lo que está discutiéndose. Eso es catastrófico para la institucionalidad de República Dominicana. Sí. Nosotros nos dimos una constitución en el 2010, que es la más consultada, el producto de la mayor participación, de los mayores debates. En la historia de República Dominicana nunca se había hecho un ejercicio de ese tipo. Es así. Y resulta que los mismos actores que auspician la Constitución, entonces empiezan a minarla. El primer intento lo hicieron seguidores del presidente Fernández, cuando empezaron a montar una maniobra para que un tribunal, en este caso la Suprema Corte de Justicia, habilitara al presidente Fernández para repostularse en el 12. Una señal mala. Una constitución recién entrenada. Claro. Eso no podía aceptarse. Bueno, nosotros nos opusimos. Después, en el 2015, se produce un golpe terrible. Porque todo el mundo sabe aquí, todos los que están en la política saben. ¿Qué recursos se pusieron en prácticas? Lícitos e ilícitos, para abrirle paso al proyecto de reelección, para modificar la Constitución. Claro. El pacto reelección por reelección. Hay que recordar esa dramática. Eso, solamente la aprobación en el Congreso, con legisladoras llorando. Eso se llevó el orden institucional y puso al sistema político partidario en una situación de desestabilización, de desequilibrio. Sí. Entonces, uno entendía, y lo digo no solamente por la intervención del presidente, quiero referirme a todos los actores, que los actores más o menos estaban conscientes de que había una oportunidad de relanzar el orden político partidario y reconstruir las bases de la competición democrática electoral. ¿Qué ha pasado? Porque recuérdense que hay una sincronización, esa intervención del presidente se produce después que se impone la ley de partidos políticos, de partidos y movimientos políticos. Esa ley, mientras más la leo, mientras más la estudio, mientras más oigo las reflexiones de los actores políticos, me doy cuenta de que es una ley cargada de mala fe. Claro. Una ley sesgada, una ley y mañosa, engañosa, sí. Una ley fruto de la
con chupancia, con un sentido autocrático, con un sentido maquiavélico. O sea, hicieron un ejercicio de maquiavelismo político en un momento donde lo que se necesitaba era una reforma profunda, auténtica, seria del orden político partidario que está en crisis. Es verdad. No han querido, se desperdició esa oportunidad y entonces ahora viene el planteamiento del presidente, dejando abierta la posibilidad de una reelección. Ustedes recuerdan que lo dijimos aquí en un programa anterior. Aquí puede ser que el presidente haya creído en un momento dado que ese es el único camino que le queda. Porque si es por los funcionarios, los presidentes son vitalicios. Sí, claro. Todos los funcionarios quieren reelegirse con el presidente. Por eso trabajan para que el presidente se quede. Y mientras el Estado es más poderoso, maneja más presupuesto, más recursos públicos, entonces más riesgo tienen las democracias, las libertades, el orden institucional, la seguridad jurídica. ¿Qué pasa? También uno percibe que aquí se han venido montando unas estrategias, y lo quiero recalcar, que podrían conducir a República Dominicana a una experiencia parecida a la de Guatemala, una variante caribeña de la intervención internacional judicial que se produjo en Guatemala. De la CICIG. De la CICIG. ¿Por qué? Los que impulsaron esa ley de partidos políticos, y yo lo dije en la Junta, esos actores del gobierno, porque fue un sector del gobierno, más que del partido del gobierno, son los que han montado una estrategia y después le podemos poner el nombre a la obra. ¿Cómo se llama la obra? Vamos a dividir los partidos con más del 5% de los votos. Dividir al PLD, dividir al PRM. Hipólito Mejía ha jugado espléndidamente ese papel. Uy, sí. Lo viene jugando desde el 2002. De quinta columna. En el 2002 él no se lo propuso, él quería reelegirse. Pero a partir del 2002, él le abrió las puertas al poder, al PLD en el 2004. Y todos los triunfos del PLD, a partir de ahí, tienen que ver mucho con esa decisión de Hipólito y el papel que él jugó después. Que jugaron contra él y que él jugó contra la gente de su partido. Sí. Todavía lo está replicando. Óigame. Claro. Estamos hablando en el proceso anterior que había que ver 16 años después. De coherencia, 16 años. Óyeme, él está jugando ese papel, debilitando un partido que se posicionó bastante bien en las elecciones pasadas. Lo mismo pasa con el Reformista. El Foro Permanente de Partidos Políticos me comisionó a mí y a un grupo, yo como vicepresidente, que fuéramos al Tribunal Superior Electoral a manifestar nuestras preocupaciones, porque todas las informaciones que estábamos recibiendo era que desde actores de poder del gobierno estaban influyendo en el Tribunal Superior Electoral. Sí. ¿Para qué? Para dividir al Partido Reformista, alentando la división. ¿Pero con qué objetivo? De someter al Partido Reformista a la estrategia del gobierno. Y uno puede creer, por bueno, eso pero vimos que el Partido Reformista de una posición se pasó a otra y claro, votó por ese. y uno puede creer que, por ejemplo, el PRM, el PRD, siendo partido aliado del gobierno, no iba a sufrir los efectos de eso. No, también el PRD. Se alienta desde el gobierno la división del PRD. Se activa a Guido Gómez, claro, para que accione, como se activó a Hito y a Josecito, para que accione en contra de la unidad de su partido, pero con el objetivo de lograr esa ley
que es una ley, repito, tramposa. Tramposa. El sistema en crisis tenía que ser levantado por los actores políticos responsables a través de una verdadera reforma. Lo que hicieron fue un ejercicio funesto, perverso, de conchupancia. Sí. Nada más hay que ver el tema del límite de los recursos, Claro. que no limitaron nada, nada, lo reforzaron. ¿Y qué han hecho ahora? Además de darle más poder a los grandes electores, el alto empresariado, el crimen organizado y las camarillas de funcionarios que controlan presupuestos. Esos son los tres grandes electores. Sí. Que lo sepan los militantes de todos los partidos. Eso. Ahora, Pelegrín, yo le pregunto, si el presidente va o no a respetar, usted con su experiencia legislativa, usted cree, si el presidente va a optar por una repostulación, ¿usted cree que es posible lograr eso con la actual composición de la Cámara de Diputados? Mira, yo no sé si es posible o no. Yo lo que sí sé es que lo logre o no lo logre, entramos en un camino de mayor desestabilización del orden político, del orden partidario, del orden electoral. Es una crisis del Estado. Bueno, además de que hay varias teorías, porque no necesariamente se tiene que modificar la Constitución. Lo que se habla es de que el Tribunal Constitucional pudiera fallar, inconstitucional la Constitución. Ellos están, y quitarle el transitorio. Ese grupo está detrás de todas las maniobras. Porque no solamente está explorando la posibilidad de una modificación constitucional, sino de habilitar al presidente por una decisión del Tribunal Superior del Tribunal Constitucional, que a la vez está ahora mismo en uno de sus momentos más críticos, porque es un tribunal que ahora mismo tiene un grupo de jueces que salen, por eso, y hay una presión enorme sobre el Tribunal Constitucional para ver si pueden o habilitar al presidente a volver, que es otra de las variantes, o lograr declarar que la Constitución que se aprobó no se le aplica a él. A través de una interpretación cacciosa o sofística de la situación, porque es verdad que se le aplica al presidente Medina en el presente, pero se le va a aplicar la misma regla a cualquier presidente a futuro, sí, porque es una regla hecha para los presidentes. Es una reelección y nunca más. Entonces quieren decir que eso es una discriminación al presidente. No, eso es una discriminación a Danilo Medina. No, eso es una restricción al presidente. A quienes ejerzan. A quienes ejerzan. De hecho, lo pusieron como transitorio. Pero también se le da un privilegio a ese mismo que hoy dicen que se le está discriminando. En otro momento, claro, se le privilegió a ese solo hombre para que y él mismo lo aceptó como una excepción y hizo un compromiso moral. No, juró ante Dios también. Juró que por Dios. Entonces, fíjense, esa es la parte peligrosa, más peligrosa que uno ve. Pero al mismo tiempo, ya desde el punto de vista de los demás partidos, se concibió con una visión totalitaria, dirigida a impedir que los demás partidos puedan participar en las elecciones con posibilidades de competir, de avanzar, de renovar el sistema político, de ganar. Y eso tiene que ver mucho con la visión que impera en el comité político, y eso aplica a todos, pero especialmente al presidente Medina, que lo enfatizó, la regla de la mayoría. Es bueno que lo analicemos. El presidente tiene una visión democrático. Que el presidente tiene una visión equivocada de lo que es la democracia. La democracia no se agota en las reglas de la mayoría.
Stalin tenía regla de la mayoría. Sí. Y Trujillo tenía regla de la mayoría. Y Hitler tenía regla de la mayoría. Todos tiranos. Todos tenían regla de la mayoría. Sí. Esa no es la regla. La regla de la democracia, menos que él no tenga en la cabeza la idea de una democracia popular. Que eso es otra cosa. China, por ejemplo, tiene la regla de la mayoría. Pero el partido único. El partido único. Sí. Ahora, la visión plasmada en la Constitución de la tradición a la que nosotros pertenecemos y lo que debe ser la aspiración del pueblo dominicano es que exista principio de respeto a las reglas de la mayoría, pero para que haya estabilidad, para que no haya ingobernabilidad, para que no haya ruptura constitucional, tienen que respetarse las reglas de respeto, valga la redundancia, a las minorías. Claro. ¿Por qué? Porque en un sistema, los que hoy están en el gobierno tienen que saber que tienen el riesgo de ser desplazados y que los que están en la oposición, para que el sistema funcione, tienen que tener razonablemente perspectiva de convertirse en mayoría. Porque si no, el sistema no funciona. Así es. Y si el sistema no funciona, entonces, y no funciona para muchos actores, entonces viene la ruptura, la ingobernabilidad. Y en el caso de República Dominicana, el riesgo de intervención internacional. Y yo se lo he dicho a todos los actores, gobierno y oposición. Aquí no se puede actuar con el espíritu con que actuó Desiderio Arias, cuando estaba tumbando al presidente de su partido, Juan Isidro Jiménez, que estaba viendo solamente sus intereses particulares, su afán de dominio, de control, olvidándose de las crisis mundiales, regionales, insulares que habían. ¿Qué terminó provocando? Una intervención. Fíjate que si está hecha con mala leche esa ley, que también le prepararon un estatuto a todos los demás partidos para virtualmente desaparecerlo o impedir que puedan jugar un papel de equilibrio, de contrapeso en el sistema. Sí. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros, Fuerza Nacional Progresista, teníamos una alianza con el PLD. Pero eso me gustó, años. O sea, en esa ley le construyeron los estatutos a los partidos. A los partidos, pero además a las alianzas. Por ejemplo, sí. La Fuerza Nacional Progresista, después de muchos años de alianza con el PLD, dijo, nosotros vamos a seguir una política de alianza con la sociedad, con la nación. Vamos a abrir nuestra boleta para que los ciudadanos vengan y participen. Ese es el espíritu de la Constitución, de la democracia participativa. Llamamos al polo soberano a mucha gente que viniera a participar. De acuerdo a la ley, esa estrategia ningún partido la puede seguir. Ningún partido puede buscar una figura independiente y postularla, porque de acuerdo a la ley, para ser candidato de un partido hay que ser miembro de un partido. Claro. Y no es verdad. No es verdad. Un partido tiene que tener suficiente margen para establecer estrategias con grupos sociales. Una boleta abierta. Pero una boleta abierta implicaría que cualquiera entonces puede ir a ser candidato. No, espérate. Cada partido es responsable de su cuadro de candidatura. Y siempre hay un riesgo. En un país como este mucho más. Pero, ojo, tú no puedes restringir la capacidad que tienen los partidos de hacer, por ejemplo, alianzas. 3 partidos minoritarios dicen, vamos a aliarnos y nos vamos a una alianza de 1/3 de candidatura. Equitativa. No es posible. Porque no cada partido solamente puede reservar para alianza el 20%. Eso va a legitimar los partidos. No, pero eso limita demasiado, claro. Coarta la Miren, libertad. la lista de acciones, yo avanzo, eso se va a impugnar y hacemos un reclamo a la Junta. Porque la Junta dio la voz de alerta. Llamó a todos los actores. Sí. Yo estaba ahí presente, yo vi el planteamiento del presidente de la Junta. Lo que él dijo ahí era para que no se aprobara esa ley en esos términos. Sí, claro.
Pero no. Porque él dijo no lo básicamente, oyeron. eso es de cumplimiento imposible. Así es. Fíjate si hay tanta mala fe, que uno que tiene mucha experiencia, si algo, yo sé algo, es de leyes. Claro. Y yo le voy a decir a ustedes, yo nunca había visto una ley de ese tipo que no tuviera unas previsiones de transición, de administración gradual de la aplicación de la ley. Porque tú no pasas de un sistema a otro, de con golpe y débil porrazo. regulación a uno hiperregulado sin mecanismo de transición. Sí. Y Y lo esa plantearon. y esa no, Óyeme, no lo tiene. y el PRD, el PRM lo planteó. Y no y quisieron. desestimaron. Entonces uno dice, mira, aquí hay algo que huele mal. Sí. Porque parece ser que puede ser una estrategia final que se esté subvirtiendo el orden político electoral desde el poder. Entonces, ¿por qué? Porque también eso tiene que ver con otras estrategias que estamos viendo. Ustedes ven que se están lanzando muchos candidatos, algunos pintorescos, Sí. otros espectaculares, otros misteriosos. Sí. Y otros que ni siquiera se entiende por qué están, porque no dan ni frío ni calor. Y uno dice, pero ¿y qué es esto? ¿Y qué relajo es esto? Sí, sí. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, eso es parte de una estrategia de comunicación. Bueno, pero además Danilo lo dijo en la entrevista, que él dijo que los candidatos dividen, o sea, como que tantas candidaturitas, Claro. lo que hacen es dividir. Ellos están lanzando, el gobierno Sí. está lanzando, porque es el gobierno que está lanzando. Sí. Y el gobierno y algunos sectores del empresariado, porque ahí quiero caer en el otro aspecto. Hoy sale en la prensa que Campo de Moya, el amigo Campo de Moya, da unas declaraciones diciendo que ellos se oponen La Asociación de Industria. la Asociación a de la Industria, modificación de la a la Constitución. modificación de la Constitución para una nueva repostulación. Pero el argumento que da, que es válido, no se puede afectar la Constitución, lo refuerza con un argumento que yo quiero objetar. Pelegrín, para que lo responda las dos cosas junto a la vez. La Iglesia Católica también, a través del obispo Masalle y el obispo Castro, se han pronunciado en esa misma dirección. Y otras entidades. ¿Usted cree que esto, porque hay gente vinculada al gobierno que plantean que el presidente no va a ser candidato, pero que quiere que lo habiliten para él poder ser candidato en un futuro? Lo que pasa es que la estrategia que se está siguiendo para lograr eso, si ese es el objetivo, es sobre la base de cercenar los derechos constitucionales, las libertades de los actores políticos. Es una... ¿Ustedes se recuerdan el espectáculo que era la lucha libre internacional? Claro. Sí. Era un espectáculo. Oh, y dije que le daban muchísimo golpe. Los niños, Ajá. los jóvenes, veían eso y creían que bueno, es una lucha. Claro. Pero realmente con el paso del tiempo uno se daba cuenta de que eso era un show. Un espectáculo. Aquí hay actores que quieren seguir manejando la política como espectáculo, no como una actividad seria, no como una actividad auténtica, donde se decide el destino de una nación, de millones de personas. Y eso lo digo también por el tema del empresariado. Los empresarios están hablando de caras nuevas. Están hablando de la necesidad de cambio generacional. Y yo les digo, se lo digo con toda franqueza y en los mejores términos, parte del problema del sistema político partidario tiene que ver mucho con los esquemas de relación que ellos han impuesto con la política y los partidos. Sí. Y eso no se va a resolver con una operación de caras nuevas, de cosmética. Sí. Plantear las cuestiones en términos de cambio generacional, porque los problemas que nosotros tenemos son de otra naturaleza. Por supuesto. Por ejemplo, aquí, la alta concentración de la economía en manos de pocos grupos
es uno de los factores que más deforma, que más daña el funcionamiento de las instituciones. Sobre todo que los empresarios muchas veces, el alto empresariado, porque los empresarios son mucha gente, pero el alto empresariado se ha acomodado al esquema de tener políticos sometidos, Sí. dóciles, sumisos, domesticados, que sean Y corruptos en el fondo, porque se prestan para cualquier cosa. para cualquier cosa. Eso en el fondo Entonces, ahí caemos. eso, la crisis actual no se puede superar así, haciendo una operación cosmética. Ahora vamos a sacar a fulano, vamos a mengano, vamos a vetar a fulano. El que no se acomode a nuestros intereses no tiene oportunidades. Sí. Y tienen una serie de instrumentos para eso. Tienen Los medios de comunicación. los medios de totalmente son comunicación, nuevos. tienen el marketing. Y cuando digo medios de comunicación, incluso incluyo redes, Sí, porque hay gente que cree que las redes son un espacio de libertad. Yo le voy a decir una cosa. Ahí hay un espacio, un respiradero, Sí. pero ya es evidente que hay una serie de tecnologías que permiten, con el Big Data, el control. El control de todo, de porque por todo. ejemplo, hay que ver las encuestas que ponen en los periódicos, por ejemplo el Caribe, yo digo quiten eso, porque en Palacio tiene Peralta unos robots y una cosa que ponen a ganar lo que él quiere y se hace ahí la voluntad de lo que él quiera, que hacia dónde se dirige la rueda de y la entonces, de la, obviamente, de la encuesta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un país que necesita verdaderamente una renovación de la política, Sí. auténtica, sincera, porque la política que tenemos, yo quiero repetirlo, es una política cada vez más onerosa, ineficiente, con problemas serios de legitimidad, porque reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho. Sí. Ahora, Pelegrín, yo quisiera preguntarte y volver a caer a la entrevista del presidente Danilo Medina, porque fue una entrevista que, aunque se pudiera ver un tanto light, en el fondo dejó mucho, se dejó ver muchas cosas, muchas cosas, hasta en sus gestos, sus movimientos, muchas cosas. A raíz de esa entrevista, ¿cuál es el peligro que se acecha o a lo que pudieras interpretar va a ser las pretensiones del presidente Danilo Medina y cómo eso pudiera afectar al país, a las instituciones, a un Estado de Derecho, y lo entrecomillo, que ha venido lacerándose desde el propio gobierno, porque se han creado todas las condiciones con ese adefesio de ley que fue aprobado, donde el PRM hizo el peor de los papeles y que la sociedad definitivamente en un momento determinado se lo va a cobrar. Mira, yo digo que ya tomamos un rumbo muy peligroso, que nos va a llevar a situaciones muy difíciles, muy azarosas. Hipólito diría azarósica. Azarósica. Pero el término apropiado es azarosa. Sí. La verdad es que el pueblo dominicano y los actores más responsables en este momento tienen que entrar en una fase de reflexión profunda. Porque por el camino que vamos, tenemos dos posibles destinos. O la implantación de una dictadura violenta, dura, o un periodo de ingobernabilidad, de ruptura institucional, con el riesgo, repito, de intervenciones internacionales. Por eso yo hablo de la experiencia de Guatemala. ¿Qué pasó en Guatemala? Es bueno repasarlo. Sí. Guatemala tenía problemas muy serios que venían de la herencia de la guerra, problemas de impunidad, problemas de corrupción, como tienen la mayoría de los países.
Eso es cierto, pero había autorizado por su proceso específico de guerra interna por muchos años una comisión contra la impunidad que fue ampliando sus competencias. Y parece que desde los Estados Unidos, sectores de poder, y desde los organismos internacionales, sectores de poder, entendieron que tenían que hacerse una especie de ensayo de lo que sería una intervención internacional judicial. Estamos en el siglo XXI y los conflictos entre países se desarrollan en varios planos. Ahora mismo estamos viendo guerras comerciales entre las grandes potencias. Hemos visto siempre los escenarios de conflicto aún en las zonas periféricas, pero últimamente hay guerras cibernéticas, sí. Hay guerras de desinformación, esa posverdad que... Posverdad, sí. Hay guerras judiciales. Sí. Joseph Nye lo explicaba muy bien, uno de los ideólogos del neoconservatismo. Joseph Nye planteó el uso de recursos blandos de poder y dentro de esos recursos el control de los organismos multilaterales, como fuente de legitimidad. En Guatemala se produjo esa intervención. Ahora mismo Guatemala está gobernada por la embajada americana, por un embajador nombrado por Obama, que no ha sido relevado, por la CIGITNI, el señor Velázquez, y el presidente Jimmy Morales, que entró, ¿cuándo entró Jimmy Morales? Como una crisis terrible. El presidente Álvaro Colón es el que le da curso a toda esta estrategia, creyendo que lo podía beneficiar. A la larga, él fue afectado. Él cayó en la trampa y hoy está preso. Después eso se llevó al presidente Pérez Molina y se llevó a la vicepresidenta y se llevó a parte del empresariado. ¿Ha cambiado Guatemala? No, está viviendo una etapa inédita, extrañísima. Yo he estado en Ciudad de Guatemala y he hablado con líderes importantes de Guatemala. Y han tratado de exportar la cosa esa de todos estos países. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Uno percibe que aquí hay una estrategia parecida. Por ejemplo, dentro de Marcha Verde hay una corriente que quiere ya llamar la acción internacional. Ajá. Una corriente que lo ha planteado. Sí. Aquí hay una impunidad. Nosotros queremos que venga Naciones Unidas a resolver este problema, a jugar su rol aquí. Las Naciones Unidas que nos está pidiendo que nacionalicemos a los 1 millón de haitianos. No, esa misma es la que quiere venir. Sí. Entonces, al PLD yo se lo he dicho, se lo dijimos al presidente Fernández, se lo hemos dicho a Danilo al presidente Danilo Medina. El PLD es el partido que tiene más responsabilidad. Claro, tiene ahí 20 años. Porque es el que tiene más poder. Sí. Tiene más poder. Entonces, esa contradicción entre los líderes del PLD y esa incapacidad que tiene el comité político para arbitrar esas contradicciones puede conducir al PLD, lo puede llevar lamentablemente para ellos, pero sobre todo para la República Dominicana, a convertirse en el partido de la liquidación dominicana. Sí. Eso es una realidad que está ahí a la vista. Si ellos no reflexionan y no rectifican y no son capaces de pensar en términos nacionales, una cosa que está a la vista, están decididos a bloquear al presidente Fernández. Oh, sí. Eso está más claro, ni el agua. Ni el agua, o sea... ¿Usted está seguro de que desde el gobierno la estrategia que montó ese grupo que ha manejado todo esto es clara? ¿Qué dijo Montalvo cuando dijo que el presidente no iba? Acuérdense, hace unos meses. El presidente Medina no va a durar un día más en la presidencia del 16 de agosto del 2020. Pero dijo, tienen que venir caras nuevas. Él descartaba al presidente. Sí. Pero a la vez descartaba a Leonel Fernández. Claro, o sea el ministro de la presidencia se sentía con el poder
de descartar al presidente, y obviamente al presidente lo descartaba la Constitución, ahí no decía nada nuevo, Sí. pero ya de decidir que Leonel Fernández no puede ser en el partido de gobierno. Después que le hicieron lo que le hicieron. Sí. Porque me se lo huele hace el un mismo poco a grupo. Lula, me Se huele lo un hace el poco a mismo Lula. grupo. Pelegrín, ¿y qué entiende debe de hacer la Junta Central Electoral? La ¿Está Junta, obligada mira, a la aceptar Junta esa Central ley? Electoral no está obligada a lo imposible. Yo estuve en la sesión cuando oí al presidente de la Junta hablar de los problemas planteados por la ley. Además, el presidente, a nosotros no nos extraña, porque él fue el que elevó el recurso de inconstitucionalidad Sí. contra las primarias abiertas. Sí, sí, En sí, no- en en- el 2005. Claro. Entonces, nos extraña que ahora esté aceptando ya Pero totalmente, yo eso me un extraño. mecanismo que él sabe que es inconstitucional. Y muchos empresarios también lo aceptaron. Pero ¿por qué los empresarios lo aceptan? Los empresarios no quieren a Danilo Medina. Ellos entienden que lo que procede es una operación de lavado de cara con el apoyo del presidente. Ah, Vamos a buscar ah. otra figura, van a lanzar otras figuras más. Entonces vamos a buscar una salida. Y para darle legitimidad a esto, primarias abiertas para que los partidos... Puedan ahí hacer su campaña. Todo lo que han hecho, repito, o sea, uno a veces se plantea, bueno, es de mala fe, es miopía, ignorancia, estupidez, es maquiavelismo, pero obtuso, porque no están viendo más allá de lo que puede provocar, porque tú no puedes desestabilizar y creer que tú vas desestabilizando a sacar ventaja. Nosotros lo hemos dicho hace mucho, que nadie piense ahora, en este momento, que esta crisis va a sacar ventaja con ese tipo de manipulación. El que está haciendo ese cálculo está completamente equivocado. Bueno, ahí lo dejamos, Pelegrín. Lamentamos muchísimo que el tiempo se haya agotado. Siempre nos pasa porque las conversaciones con Pelegrín Castillo son bastante Necesitamos enriquecedoras. invitarlo para hablar del contexto internacional, que Sí. incluso hasta dio una conferencia sobre el tema. Y de las Sí. acusaciones del gobierno haitiano contra República Dominicana. Don Vincho, este próximo viernes. Bueno, el doctor Castillo el viernes próximo va a pronunciar una conferencia sobre los temas de seguridad. Sí. Ahí, En el Hotel Radisson a las 8:30 de la mañana. estamos Sí, ahí con- invitados. Invitación. Bien, pues a ustedes amigos, como siempre, gracias por el favor de seguirnos y usted compañero, pásela Hasta bien. mañana, que Hasta mañana, Dios mediante.